días a todos ustedes. Nuevamente es un gran gozo y honor que vengo a compartir la palabra de Dios ante ustedes. Aclaro que mi apellido se pronuncia Jansou, es un poquito complicado, se escribe J-A-N-S-O-U, que es Jansou para servir a Dios y desde luego a cada uno de ustedes. Muy grato, muchas gracias, Pastor Rafa, por la confianza, la invitación, es un gran honor. Y la hermana Cerato dijo que había nuestro nombre sobre la silla y eso me gusta mucho, me hace sentir de casa, ¿verdad? Desde luego vengo invitado, como en otras ocasiones, por su pastor, bajo su autoridad y en apoyo total a la obra que se está realizando en este lugar. Ahora que hicieron lo más difícil, ¿cuál es lo más difícil? Venir a este lugar, pues les toca hacer lo más fácil. Lo más fácil que es, pues, abrir su espíritu para poder aprovechar lo que Dios a través de su palabra nos va a revelar en este día. Si tiene usted donde apuntar, tome algunas notas para poder repasarlo en su casa, repasar lo que el Señor en esta tarde va a hablar a su vida. Recuerde que si no toma notas, lo que hoy escucha, mañana lo habrá olvidado. Y recuerden también que si tenemos nosotros hoy la bendición de la palabra escrita, es porque en el pasado muchos siervos de Dios se dieron a la tarea de escribir lo que se les haya transmitido, lo que el mismo Señor les reveló, ¿verdad? Entonces los invito no a que estén tomando dictados, sino a algún punto importante que escuche, que les llame la atención, apúntenlo, si no lo podrán ver seguramente después en el video. Usted no sabe que lo que va a escribir el día de hoy tal vez pueda ser de bendición, de ayudar que en el futuro otras personas conozcan de Dios o se lleguen a convertir. Estoy seguro que hoy van a recibir una palabra específica, tal vez la confirmación de lo que Dios ya les había revelado a través directamente de su palabra, de algún siervo suyo. Y realmente es con mucho entusiasmo que vengo ante ustedes a compartir la palabra de Dios. ¿Están listos, mis hermanos, mis hermanas, para oír hoy no mi voz, sino la voz del Señor? Amén. ¿Y creen que lo que Dios les va a hablar hoy es importante? Amén. De verdad quiero ser guiado por el Espíritu Santo y traerles hoy una palabra que les pueda ayudar para la semana próxima y el resto de su vida. Les voy a pedir que me acompañen, por favor, a nuestro texto de inicio. Estamos en el libro Segundo de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 10. Segundo de Reyes, capítulo 4, del 8 al 10. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Dios bendiga su palabra. Le invito a que cierre sus ojos un minuto, que me pueda acompañar a una pequeña oración. Señor, vengo con gran gozo y con gran entusiasmo a compartir hoy tu palabra. Que tu Espíritu me guíe, Señor, en esta tarde, y aunque sean mis labios los que se muevan, que sea tu voz la que se escuche el día de hoy. Permite que ese mensaje traiga edificación y nos ayude a todos a conocerte más y a amarte más. En el nombre de Jesús,
Amén. Amén. Para muchos cristianos importa en sobremanera el Nuevo Testamento. Yo conocí durante muchos años, no le había mucho interés al Antiguo Testamento. Yo decía, pues estamos bajo la gracia, para que nos sirve una historia tan antigua. ¿En qué me sirve a mí lo que pasó hace 2000, 3000 años? Yo quiero información actual, ¿verdad? Entonces podemos preguntarnos cómo se vivía hace 2800 años, precisamente en la época del relato sobre el cual vamos a estudiar en este día. Y me llegué a preguntar, ¿tendrá relevancia para nuestros tiempos y nuestra vida lo que ocurrió hace tanto tiempo y a más de 12,000 kilómetros de distancia de donde estamos ahora? Pues Jesús nos dice que toda la palabra da testimonio de Él. Nos invita a escudriñar su palabra, a examinar debajo de la superficie, a buscar con diligencia. A veces mencionamos la palabra escudriñar. La raíz etimológica de escudriñar es cavar pozos, es decir, ir debajo de la apariencia, ¿verdad? Para poder encontrar tesoros. Tenemos que cavar hasta encontrar el tesoro oculto. Y cuando leemos un texto, aunque sea del Antiguo Testamento, debemos preguntarnos qué nos enseña este texto para nuestra vida, qué nos revela el texto sobre Jesús. A lo largo de la Biblia, la revelación que Dios nos manda es progresiva, ¿sí? Apuntando todo hacia Jesucristo. Es decir, los escritos, los textos, los más antiguos, apuntan hacia Jesucristo. Pero como la revelación es progresiva, pues el peso de los textos no tiene la misma importancia en los textos más antiguos que los más recientes. Si Pablo decía que antes veíamos sombras en el Antiguo Testamento y ahora vemos todo con más claridad, ¿verdad? Entonces, hoy voy a retomar un pasaje del Antiguo Testamento, porque si durante muchos años me interesé más en el Nuevo Testamento, incluso cuando platico con otros hermanos, incluso cuando asisto a reuniones de pastores, me encuentro con puros especialistas de las epístolas de Pablo, de los evangelios, pero a pocos pastores realmente les gusta hablar de los tiempos antiguos. Pero yo estoy convencido de que lo que Dios nos enseñó en el Antiguo Testamento sigue vigente el día de hoy, siempre y cuando entendamos el paralelismo entre lo material en aquellos tiempos y lo espiritual en nuestro tiempo. Si queremos aplicar las promesas del Antiguo Testamento literalmente de una manera material, pues no le vamos a atinar, porque Dios mismo nos dice que lo que en aquellos tiempos era material ahora es espiritual. Y hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Quiero compartir con ustedes lo importante y lo necesario que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y espero que este mensaje lo rete, lo incomode, lo desafíe, y si es así, vino hoy al lugar correcto, ¿sí? Y si eso sucede, entienda también que de seguro este mensaje los va a bendecir y edificar en gran manera. Y vamos a descubrir en este tiempo una conexión entre el tiempo del relato, el tiempo de Eliseo y nuestro tiempo, entre la situación de esta mujer que está mencionada en el relato y nuestra situación particular. Les decía hace rato que la revelación en la Biblia es gradual, así debe ser también nuestro aprendizaje en el conocimiento de Dios, progresivo siempre, de menos a más. Cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que analizarlo a la luz del Nuevo Testamento, lo que estamos nosotros viviendo
Moisés apunta a Jesucristo. La ley apunta a la gracia, no al revés. No caigamos en las doctrinas muy de moda de las iglesias judaizantes que con pretexto de regresar a las raíces hacen lo que los Gálatas. Recuerden lo que Pablo les escribía a los Gálatas en Gálatas 3:3. Les dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Si usted sabe que es salva, pero siente que su vida cristiana no da lo suficiente, si siente que es vacía, si siente que Dios tiene algo más para usted, vino al lugar correcto. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía únicamente de parte de Dios en la vida de algún líder, un rey, un profeta, un sacerdote, incluso un juez. Dios mandaba el Espíritu Santo a estos líderes para habilitarlos para que pudieran cumplir la misión que Él les había encomendado para su tiempo. Eso eran los tiempos antiguos, pero en los tiempos actuales el Espíritu Santo no es solamente para algunos privilegiados. Dios nos lo ofrece a todos. Recuerden las palabras de Jesús que dijo: les conviene que yo me vaya, porque yo estuve con ustedes, pero el Espíritu Santo estará en ustedes. Es decir, que decía creo que en Canto Dios de Israel, que Cristo marcó una diferencia en la historia, ¿verdad? Y efectivamente, y la presencia del Espíritu, el acceso para todos nosotros al Espíritu Santo es una de esas diferencias principales. Si no he experimentado una comunión, una intimidad con el Espíritu Santo, se está perdiendo como hijo, como hija de Dios, de una vida llena y una vida bendecida. Dios ya no habita templos de piedra hechos de mano. Este es el lugar que Dios quiere habitar. Es el lugar que debemos llenar del Espíritu Santo. Mi vida y mi corazón. De esto quiero hablarles hoy en un tema que he titulado Un pequeño aposento. Me gustaría que repitieran estas palabras después de mí. Voy a hacerle un pequeño aposento a la presencia de Dios. Cuando estudiamos un pasaje de la Escritura, es interesante recordar su contexto histórico, geográfico, espiritual, para entender mejor. No quiero entrar mucho en detalles porque luego se me va bastante tiempo. Recuerden, como maestro de la palabra de Dios, tengo un defecto de fabricación, que es que me gusta dar demasiada información. Entonces voy a ir muy rápido. La Biblia está dividida en 5 partes principales. Bueno, estoy hablando del Antiguo Testamento tal como lo tenemos nosotros en nuestra Biblia, que es primero el Pentateuco, después los libros históricos, después los libros poéticos, después otra sección que conocemos como los profetas mayores, y la última sección del Antiguo Testamento, los profetas menores. La Biblia es el resultado de un largo proceso y complejo proceso de construcción que se ha ido desarrollando a lo largo de muchos siglos. Desde luego, nuestros antepasados no tenían la escritura como la tenemos nosotros. En los tiempos de Cristo, pues desde luego no se tenía toda la escritura. Lo poco que se tenía era en una forma muy rudimentaria. No había capítulos y versículos como los tenemos nosotros actualmente. Las divisiones de la Biblia en capítulos se dio en el siglo XIII después de Cristo, ¿sí? Y la división en versículos a mediados del siglo XVI. Les doy eso para que vean que
la bendición que tenemos nosotros en nuestras manos de una Biblia, se puede decir, terminada, ordenada y bien clasificada, pues no la tuvieron muchas generaciones antes de nosotros, ¿no? El contexto histórico, el relato que les menciono, sobre el cual vamos a reflexionar el día de hoy, ocurre en un tiempo conocido como el Reino Dividido, ¿sí? Estoy hablando de la monarquía, ¿sí? Hubo dos tiempos de monarquía para el pueblo de Dios. Lo que fue la monarquía, el reino unificado, y lo que fue después el reino dividido. Para hacer un breve recordatorio, recuerden, no porque hayan estado, sino porque lo leyeron, que Moisés sacó al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto y los llevó al desierto, y fue Josué, su sucesor, quien permitió que entrara el pueblo hacia la tierra prometida. Cuando murió Josué, que fue el sucesor de Moisés, se inició una era que conocemos como la era de los jueces. Habrán leído libros de los jueces. El último juez, que no aparece en el libro de jueces, pero que fungió como tal, fue Samuel, que al mismo tiempo fue profeta y sacerdote, ¿sí? Y Samuel ungió al primer rey y se inició el periodo de la monarquía, y conocemos los reyes, el rey Saúl, después el rey David, después su hijo el rey Salomón. Esos tres reyes reinaron aproximadamente 40 años cada uno, ¿sí? Después de la muerte de Salomón, el reino se divide en dos partes, en dos reinos antagónicos. Uno conocido como el reino del norte, constituido por 10 tribus, y otro conocido como el reino del sur o de Judá, constituido por las tribus de Judá y de Benjamín. No sé si han leído acerca de eso. Precisamente esos dos reinos evolucionaron de una manera paralela, cada uno teniendo su rey, sus profetas y su propia historia, ¿no? Entonces, esa historia la encontramos en los libros de Primera y Segunda de Reyes y también Segunda de Crónicas, si tienen referencias. Por eso, el pasaje que hoy estamos leyendo está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, ¿verdad? Entonces, cuando se divide el reino, la ciudad de Jerusalén, que ha sido fundada por David, que es la capital, tanto se pudiera decir política, federal, pero también religiosa, Jerusalén se encuentra en la parte del sur. Es decir, cuando se divide el reino entre el reino de Israel y el reino de Judá, se puede decir que el culto pertenece al reino del sur. Y el primer rey del reino del norte, que se llama Jeroboam, conocido después como Jeroboam I, porque hubo otros reyes con su nombre, tiene miedo de que sus súbditos se vayan al otro reino donde estaba el templo, donde estaba el culto, y tiene miedo de que se conviertan en aliados del reino del sur y lo maten. Entonces él va creando un culto alterno, un culto rival, que no tiene nada que ver desde luego con el culto original que se mantuvo en Judá, y se conoce el reino del norte como un reino idólatra, ¿sí? Con una falsa religión. Entonces, todo eso para comentarles en qué contexto se ubica el texto que estamos leyendo. Entonces, es muy interesante ver que en un reino dominado por la idolatría encontramos una mujer piadosa, que es esa mujer de Sunem, que es conocida como la Sunamita. Ahora, si estás tomando nota, escriba bien la palabra la mujer Sunamita. Como digo, a veces no es la mujer dinamita, ¿sí? Ahora, el ministerio de Eliseo toma lugar durante el reino dividido. Eliseo es un profeta. La palabra profeta es una palabra muy importante en el Antiguo Testamento.
Muchos piensan que el profeta es el que adivina el futuro. Realmente la función, el oficio profético del Antiguo Testamento, más bien es el que habla de parte de Dios. La palabra profeta proviene del griego profetes, que significa el que habla en lugar de. Significa que el profeta, más que predecir el futuro, aunque sí en algunas ocasiones Dios les revela cosas por venir, pero la misión principal de los profetas es exhortar, es decir al pueblo y a los dirigentes llamarlos al arrepentimiento, ¿verdad? Exhortarlos al arrepentimiento y a abandonar la idolatría y la injusticia, y advertirlos que si no lo hacen, de las cosas que les van a suceder. Eso es el profeta. Y si quieren tener una idea más clara, lean el libro de Jeremías. Van a ver que Jeremías pasó el tiempo llamando al arrepentimiento al pueblo. No lo escucharon. De hecho, me gusta decir que el oficio profético es todo menos popular. A los profetas no los querían escuchar, los querían callar, y cuando no se callaban los querían encerrar, y si no era suficiente hasta los querían matar. La mayoría de los profetas murieron asesinados, ¿sí? Entonces Eliseo es un profeta. Hay varios criterios según los cuales podemos dividir o hacer categorías de los profetas. Les voy a mencionar nada más algunas características, porque el estudio del oficio profético lleva muchísimo tiempo, pero cuando se habla de un profeta, primero nos interesa saber durante qué parte de la historia del pueblo de Dios ejerció su ministerio. Normalmente se menciona si el profeta ejerció su ministerio antes del exilio. Saben ustedes que tanto el pueblo de Israel fue llevado al exilio por los asirios, y un siglo después el pueblo de Judá fue llevado también al exilio por Nabucodonosor de Babilonia, que destruyó Jerusalén, que destruyó el templo, que quemó las puertas y los muros, ¿verdad? Recordarán que hace unos meses les compartí un mensaje sobre Nehemías, que tuvo la misión de ir a reconstruir los muros y las puertas. Los que no estaban dormidos recordarán esta palabra. Entonces, los profetas pudieron tener un ministerio antes del exilio, que fue el caso de Elías, Eliseo. Isaías pueden tener un ministerio durante el exilio, como fue el caso de Jeremías. Jeremías vivió el exilio, vivió la destrucción de Jerusalén y del templo. Se le atribuyen las lamentaciones, ¿verdad? El libro de las lamentaciones. Y se puede decir que algún profeta tuvo su ministerio después del exilio, como fue el caso de Zacarías y de Ageo y de Malaquías, por ejemplo. Entonces, una primera característica interesante de conocer acerca de un profeta es en relación al exilio, si tuvo su ministerio antes, durante o después. Otra característica, otra distinción interesante es saber si era un profeta del reino del norte o del reino del sur. Les comenté que tanto cuando hubo la división entre los dos reinos, cada uno tuvo sus reyes y sus profetas. Algunos profetas pertenecían al reino del norte, otros al reino del sur. Eliseo pertenecía al reino del norte. Y una última distinción, para no aburrirlos con estos comentarios, es si se le atribuyó al profeta un libro o no. Por ejemplo, a Isaías se le atribuye un libro, a Jeremías, a Ezequiel, Daniel, pero al profeta Natán, ¿recuerdan? El que fue a revelar a David su pecado, no hay ningún libro que se llame Natán. Y aunque se habla mucho en los libros históricos de Elías y de Eliseo, pues no hay ningún libro que se llame Elías, y tampoco otro libro que se llame Eliseo.
En resumen, Eliseo es un profeta que perteneció al reino del norte, que tuvo su ministerio por los años 800 antes de Cristo, es decir, antes del exilio. Les doy como datos que el exilio del reino del norte ocurrió en el año 721 antes de Cristo y fue hasta un siglo después, entre el 605 y el 586, que se dieron los diferentes exilios de Judá. Entonces, Eliseo ejerció su ministerio antes del exilio para el reino del norte y no se le atribuye ningún libro. Sí. Vamos ahora sí al pasaje. Vamos a leer en el capítulo 4 de Segundo de Reyes, el versículo 8. Dice: Eliseo iba pasando por Sunem. Pongan atención en las palabras "iba pasando". En su tiempo, Eliseo es un tipo de la presencia de Dios. Les decía hace rato que en el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, el Espíritu de Dios, el Señor lo mandaba solamente a algunos siervos privilegiados. Eliseo fue uno de ellos. Eliseo en su tiempo es un tipo de la presencia de Dios y va pasando por la ciudad de Sunem. Y así como en aquel tiempo Eliseo va pasando por Sunem, el Espíritu Santo de Dios en nuestro tiempo está pasando por el mundo entero. Está pasando por las iglesias de todos los países de Europa, de Estados Unidos y de México. El Espíritu Santo se está moviendo en esta colonia, y algo más maravilloso, el Espíritu Santo está pasando por la iglesia Amor de Dios en este día. Y yo les quiero preguntar en este día: ¿alguien quiere ser tocado hoy por la presencia del Espíritu Santo? Siguiendo adelante, en el mismo versículo 8 del capítulo 4 dice: y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Ahora, nos dice la Biblia que cuando Eliseo va pasando por las calles de esa ciudad, Sunem, ahí hay una mujer importante que se conoce como la mujer tsunamita. Recuerden lo que les dije hace rato. Es una mujer rica, es una mujer acomodada, y es todo lo opuesto que la mujer de la cual nos habla el capítulo anterior, que es el capítulo 3, que les recuerdo, que era la esposa viuda de un profeta que ya no tenía recursos, ya no tenía nada de comer, ¿sí se acordarán? Y entonces pasamos de un extremo al otro, de una mujer pobre a punto de morirse sin alguna esperanza en el capítulo 3, y en el capítulo 4 se topa Eliseo con una mujer poderosa. Y esa mujer le invita insistentemente a que comience. Si insiste esta mujer, obviamente es que Eliseo no acepta la primera invitación. Si no nos dijera la palabra, lo invitó y luego fue, ¿verdad? No, él ignora las primeras invitaciones de la mujer a comer en su casa y él sigue su camino. La mujer no consigue al principio que el profeta modifique su agenda y pare su viaje, haga una escala para ir a comer a su casa. Y podemos pensar que se daba mucho a desear tal vez Eliseo o era altivo, pero no. Ahora que veamos la relación, la similitud entre Eliseo en aquel tiempo y el Espíritu Santo en nuestro tiempo, vamos a entender que no siempre el Espíritu Santo va a entrar a nosotros la primera vez que se lo pidamos, ¿sí? De esa misma manera, la mujer no consigue en un principio que el profeta entre a su casa. Y no se desanima la mujer, ella persevera, pues no le da el rebozazo diciendo: bueno, si no quiere usted venir, se está perdiendo mi
riquísimo guisado, mis chiles en nogada, ¿no? Entonces, esa mujer insiste porque le interesa que este profeta esté en su hogar. Y entendemos que ese interés no es económico. La Biblia es clara, era una mujer poderosa, era una mujer muy conocida, yo creo que era la alcaldesa del pueblo, era alguien muy conocido que seguramente no buscaba al profeta para que le diera algo, ¿no? Pero esta mujer sabe que este hombre trae algo más trascendental, algo más importante, algo más relevante. Ella no se conforma con lo material, porque ha entendido que es lo pasajero, pero entiende ya que Eliseo representa algo superior, que representa algo eterno. Y escúcheme bien, hay cosas que Dios no nos las va a dar la primera vez que se la pidamos. Y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es una de estas cosas. Así como perseveró esa mujer, nosotros también tenemos que perseverar. Nuestro anhelo por el Espíritu Santo se va a revelar en nuestra persistencia. Pero, ¿sabe qué? Así como Eliseo va pasando por Sunem, a veces me pregunta, oye, ¿por qué dices va pasando si eso ocurrió hace muchos años? Pues, al expresar en tiempo presente un acontecimiento del pasado, es como transportarnos a aquellos tiempos y poder vivirlos de una manera más precisa, más intensa. No es que me fallen los tiempos, ¿verdad? Entonces, Eliseo va pasando por Sunem, y así como él va pasando por aquella ciudad, el Espíritu Santo solamente va pasando. Dios quiere llenar a cada uno de nosotros con su Espíritu. Dios los quiere bendecir a todos, pero no va a llegar directamente donde está usted. Solamente pasa por un lado. Y me recuerda mucho a Jesucristo en aquella ocasión. ¿Se acuerdan? Después del milagro de la multiplicación de los panes, cuando llegó la noche, le dijo a sus discípulos que se adelantaran para ir del otro lado del mar, del lago de Galileo, y de repente vieron en la noche a Jesús caminar sobre el agua, y varios pensaron que era un fantasma. Me recuerdo mucho aquella ocasión, porque también en aquella ocasión Jesús no se dirigió hacia sus discípulos, sino que pasó al lado, igual que Eliseo pasaba al lado de esa mujer, igual que el Espíritu Santo ahora está pasando al lado de nosotros. No llega directamente donde usted está, solamente pasa por un lado. ¿Por qué? Porque Él está esperando a ver si usted, como aquella mujer, sale a donde está Él, a ver si usted lo intercepta y le dice insistentemente: Espíritu Santo, te quiero en mi casa, te quiero en mi vida. En la segunda parte del versículo 8 leemos: y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Primero ella sale hasta donde él está pasando y le dice: entra a mi casa. Cuando Eliseo, con el tiempo, decide aceptar la invitación, decide entrar a la casa, se vuelve un visitante, se vuelve un bienvenido. Ahora él llega a la casa de esa mujer, come y sigue su viaje. Él ya entra con confianza a la casa. Necesitamos nosotros tener una comunión más íntima, más profunda con la palabra, con la presencia de Dios. El Espíritu Santo no solamente quiere ir y venir, quiere tener una comunión más profunda con usted y conmigo. Cuando Eliseo está yendo más frecuentemente a comer a la casa de la mujer sunamita, se va a crear una amistad, se va creando una relación.
En el versículo 9 leemos: y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Aunque la versión que yo lea es la Reina Valera 1960, los invito a leer los pasajes en otras versiones, en otras traducciones. Yo pertenezco a una generación de cristianos que cuando nos convertimos, pues las únicas traducciones de la Biblia eran la Reina Valera 1960. Entonces se nos hizo como el texto natural, pero realmente la mayoría de las traducciones son buenas y los invito a que lean en diferentes versiones, ¿sí? No estén casados con una versión. Y hablando de casados, quiero dar gracias públicamente al Señor porque hace exactamente 40 años a esta hora, pues mi esposa Norma y yo nos estábamos casando. Entonces, desde luego que le dimos gracias. No faltó quien dijera, ¿verdad, suegra? Que aguante, que necedad, y otras cosas. Y suegra aquí presente también, doy gracias por su vida. Y así como le dimos gracias a Dios por este tiempo que nos bendijo, lo quiero hacer públicamente y compartir con ustedes pues mi felicidad y la felicidad de mi esposa de un acontecimiento tan importante, ¿sí? Entonces Eliseo se vuelve un amigo, se vuelve de la familia, y entonces le dice a la mujer: acompáñame al versículo 9. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y una palabra clave aquí es: ahora entiendo. Otras traducciones dirán: estoy segura. ¿Sí? Ella había oído hablar de Eliseo y después lo conoció. De manera similar, nosotros habíamos oído hablar de Cristo antes de conocerlo personalmente. En aquel tiempo, como en el nuestro, no todos los supuestos hombres de Dios son verdaderamente santos y temerosos. Por eso aquella mujer dice: ahora sé que este hombre es un varón de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podían decir muchas cosas, pero ella lo comprobó. Y es lo mismo en la actualidad. No todos los que pretenden ser hombres de Dios realmente son santos y temerosos del Señor. Y algunos de ellos son lobos disfrazados de ovejas. ¿Sí? La mujer dice: ahora entiendo. Si la mujer tenía dudas antes de tener un acercamiento, una relación más cercana con Eliseo, esas dudas se disiparon. Las cosas que ella ignoraba del profeta al tener convivencia con él, ahora las sabe. ¿Por qué? Porque ahora Eliseo se está convirtiendo en parte de la familia. Ahora entiendo. Te quiero decir una cosa importante: cuando empiecen a cultivar una relación con el Espíritu Santo, va a traer sobre su vida revelación y discernimiento. Así que muchas cosas que antes no comprendía las va a poder entender. Sigamos con el versículo 10. Dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniera a nosotros se quede en Él. Ahora que la tsunamita está segura de que Eliseo es un varón íntegro de Dios,
lo quiere en su casa, quiere que Eliseo sea parte de su familia. Ya no lo quiere solamente como visitante, no, quiere que se quede. Y eso me muestra esa parte, el anhelo que el cristiano debe tener de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recuerden que es lo que era en persona, en cuestión material, Eliseo en aquellos tiempos, es ahora el Espíritu Santo. Es una persona, no es un viento, no es una energía, no es un fantasma, no es una sombra, es una persona, ¿verdad? Y el Espíritu Santo no quiere venir e irse, no quiere ser solamente un visitante en su vida. El Espíritu Santo no quiere que lo invoquemos solamente cuando tenemos problemas, como si fuera algún tipo de amuleto. No quiere una relación efímera, quiere una relación constante. No se conforma con solo recibir, no se conformen ustedes con solo recibir los domingos un pequeño fluir del Espíritu sobre su vida y se olviden de lunes a sábado. Eso no es la vida que Dios quiere para sus hijos. Veamos de nuevo en el versículo 10. Yo te ruego, a pesar de ser una mujer importante, la tsunamita le da el lugar a su esposo. Yo sentía, le dice que esta persona que iba y venía tenía algo, pero ahora que estoy segura que es un hombre santo de Dios, ya no quiero que se vaya. Vamos a hacerle un aposento, vamos a ponerle una cama para que duerma, una mesa para escribir, una computadora para que pueda hacer sus predicaciones, internet, la tele, un refrigerador, un candelero, etc. Bueno, hay unas cosas que yo las agregué que no vienen en el texto, ¿verdad? Pero era más o menos para ver quién está atento. Construir el aposento para el profeta le costó recursos, ¿sí? No fue una cosa que salió de la nada. Ahí sí me permito hacer una alusión de lo material a lo material. Yo admiro mucho a mi hermano Rafa. Yo sé que a él no le gusta que hablemos de él, pero yo lo admiro mucho desde hace muchos años por el corazón que ha tenido para permitir que la palabra de Dios se predicara, que permitir que iglesias puedan venir y encontrar todo puesto, ¿verdad? Así como aquella mujer le costó hacerle un aposento al Señor, al profeta, pues yo sé que a mi hermano también le ha costado muchos recursos hacer no uno, sino dos aposentos para la palabra de Dios. Y cuando usted tiene la llenura del Espíritu Santo, si honra usted a Dios, Él va a cambiar el rumbo de su vida. Esa mujer buscó que no le faltara nada al profeta, ¿sí? Por eso él aceptó quedarse en su casa. Él va a cambiar el rumbo de su vida cuando usted lo honre. Construirle un aposento también en lo espiritual a usted le va a costar mucho, va a tener que pagar un precio. En cuestión espiritual no va a ser el mismo precio que le costó a esa mujer, pero vamos a ver ahorita qué tipo de costo va a tener para ustedes hacerle un aposento al Espíritu Santo en su vida. En el versículo 11 leemos: y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Se quedó allí porque ellos le prepararon un lugar, le hicieron un cuartito, ¿sí? El aposento es un cuartito. Y vamos al versículo 12,
le dijo Eliseo a Giezi. Giezi es el criado de Eliseo. Como Eliseo años antes fue el criado de otro profeta famoso que era Elías, ¿verdad? Sin embargo, la historia no se va a repetir. Giezi, si leen ustedes, si continúan con la lectura del libro, se dan cuenta que Giezi no se convierte en el sucesor legítimo de Eliseo, sino todo lo contrario. Les quiero resumir algo que pasó. Hubo un general, pero eso lo encontramos más adelante, pero se lo quiero mencionar. Hubo un general del rey de Siria que era leproso, y en la casa de ese general leproso había una muchacha que había sido raptada en Israel como presa y estaba trabajando para la esposa de ese general, y ella le dijo a la esposa: mire, en mi tierra, en mi país, hay un profeta que puede sanar la enfermedad de su esposo. Entonces el general pide permiso a su rey, el rey de Siria, que le mande una carta al rey de Israel. Bueno, hacen unos arreglos y va a buscar al profeta Eliseo para que le sane su lepra. Pero cuando llega y toca a la puerta de la casa del profeta Eliseo no sale. Le manda a su criado decirle: bueno, vete al río Jordán y échate 2 chapuzones y ya te va a sacar la lepra. Y se enoja mucho el general Naamán, porque él imaginaba que iba a ser el profeta, yo creo que hasta con sus ropas sacerdotales, y iba a hacer muchas oraciones, quemar incienso y demás, y que iba a caer fuego del cielo, que se le va a quitar la lepra. Pero no, ni siquiera sale. Le dice, oye, le manda a decir con su criado que se vaya a meter al río, y pues se enoja mucho el general. Pero los que iban con él le dice: oye, si te hubieran pedido que hicieras algo muy grande, ¿lo harías? Pues sí, pues hazlo entonces. Y sí, efectivamente, obedece Naamán y queda limpio, ¿sí? La palabra dice que su piel queda como la piel de un niño. Y él le manda a ofrecer dinero, o plata, oro, ropa, cosas preciosas que llevaba de obsequio, y Eliseo no las quiere recibir y se va el general. Pero Jesús dice: no, que falta de tino de mi jefe, ¿no? Pobrecito general, se va bien triste porque no le recibió la ofrenda, pero yo voy a lavar la honra. Y corre atrás del general y le miente, le dice: oye, siempre sí dice el profeta que sí, venga la plata, vengan los vestidos nuevos y demás. Y sí, el general se los da. Obviamente, que sí los esconde en un lugar secreto, y regresa con Eliseo. Y Eliseo le dice: ¿dónde anduviste? No, pues, por ningún lado. Pero Eliseo dice: bueno, yo sé lo que hiciste, y por tanto la lepra de Naamán te será pegada. Y dice que se volvió blanco como nieve, ¿no? Entonces, eso para que veamos que la historia no siempre se repite. Eliseo fue el criado honrado de Elías. Dios le había revelado a Elías que ungiera a Eliseo como su sucesor, pero no pasó lo mismo en ese caso. Pero regresando a nuestro relato, le dice Eliseo a Giezi: llama a esta tsunamita. Eliseo no trata directamente con esta mujer, lo hace conducto por medio de su siervo, probablemente para prevenir o evitar cualquier sospecha, cualquier malentendido sobre su integridad. Pero eso también nos muestra que a veces Dios no nos va a hablar directamente como nos quisiera, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos escuchar la voz de Dios diciéndonos algo? Pero a veces lo va a hacer a través de un siervo, como en esa ocasión. Él le dice a su siervo: llama a esta tsunamita. Cuando la llamó, dice la palabra que ella vino delante de él.
Cuando usted le haga una habitación a Dios, Él le va a hablar. Antes de que Eliseo empezara a quedarse cierto tiempo en casa de ellos, esta familia vivía tranquila, sin interrupciones, tenían su rutina, tenían sus actividades, se relajaban, se dormían, cenaban, veían la tele, pues no había quien los molestara, ¿verdad? Podían descansar a la hora que querían, estaban tranquilos, pero ahora hay un pequeño cambio. Tienen un profeta en la casa, y cuando está el profeta en la casa, las cosas cambian, ya no van a ser iguales. Así, cuando el Espíritu Santo esté morando en usted, entienda también que las cosas van a cambiar, que no van a ser iguales, y les voy a explicar los cambios. Antes de que llegara el profeta, nadie les molestaba. Después que llegó el profeta, él la llamaba. Cuando el Espíritu se quede con usted, las cosas van a cambiar. A ver, piénsenlo bien, ¿verdad? Antes de invitar al Espíritu Santo a que more en usted, piénselo bien si está listo para que el Espíritu Santo los llame, porque cuando el Espíritu Santo viva con usted, le va a incomodar. No le va a hablar para decir, no le vamos a ver una serie, vamos a ver una película, vamos a ir al cine, vamos a ir al restaurante. No, el Espíritu Santo no sabe de horario. Yo creo que nunca duerme, porque le va a hablar a las 3 de la mañana y le va a decir, se lo digo por experiencia, levántate porque tengo algo que decirte. Y pobre de nosotros si le decimos, oh, señores, estoy medio dormido, ¿no? La verdadera voz profética no va a endulzar su oído como muchas doctrinas nos quieren convencer, prometiéndonos éxito, prosperidad, riquezas y bendiciones, sin importar lo que nosotros hagamos. Eso ya lo hacen ¿quiénes? Los falsos profetas. Si lee el libro de Jeremías, verá como Dios mismo los condena diciendo, hablan en mi nombre, pero yo nunca los mandé ni los conozco. La verdadera voz profética lo va a incomodar, lo va a molestar en su rutina, lo va a desafiar. Me gusta decir que el ministerio profético es todo menos popular. A los verdaderos profetas no los escuchaban, los querían callar, los trataban de matar, los encerraban. Así que, ¿está listo mi hermano, mi hermana, para que Dios hable a su vida? ¿Está listo para que empiece a cambiar sus planes? Antes de que el Espíritu Santo habitara en su vida, la manejaba a su antojo como bien le parecía. Ahora usted va a tener que hacer la voluntad de Dios en su vida. Él le va a hablar. Muchas veces el Espíritu Santo hablará directamente a su espíritu sin que usted se dé cuenta. Pero en lo que se dará cuenta es que va a empezar a hacer cosas que antes no las hacía, y va a dejar de hacer cosas que antes sí las hacía. Empezará a caminar en la dirección correcta, empezará a tomar decisiones atinadas, tendrá ideas nuevas. Siempre que hay dentro de usted, sentirá usted que hay una inteligencia mayor, una fuerza mayor, una sabiduría mayor, y se preguntará, ¿qué me está pasando? ¿Qué le está pasando? Al que le hizo un pequeño aposento en su vida, Dios está obrando a su favor. En el versículo 11, más bien, perdón, en el 13, dijo él entonces a Giezi, dile a la mujer, ¿no? He aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió,
yo habito en medio de mi pueblo. Con palabras más actuales, Eliseo le pregunta en agradecimiento a la hospitalidad, a lo que ella hizo para él, si él puede hacer algo para ella. ¿Hay algo que yo pueda hacer para ti? ¿Quieres que hable con alguna autoridad? Porque el profeta Eliseo, el profeta Elías eran conocidos por los niveles superiores, por los mismos reyes. Entonces no está alardeando como muchos de nosotros, yo tengo una palanca, conozco a fulano de tal, cuando no conozco a nadie, ¿no? Bueno, Eliseo sí conocía al rey, conocía a las autoridades, y le pregunta a esta mujer que si quiere que haga algo por ella. Ella le dice, literalmente, bueno, textualmente le dice, yo habito en medio de mi pueblo, significa, pues no, gracias, yo conozco a todo el mundo aquí, no tengo problemas con mis vecinos, no hacen fiestas, no ponen la música muy fuerte en la noche, no tengo problemas con la estacionada de los coches, ni los perros que ladran todo el día. No, ella dice, estoy en paz con mis vecinos. Y bueno, ofrece Eliseo ayudar a esa mujer de alguna manera. Dice, no necesito nada. Pero él le incomoda esta negativa. Y en el versículo 14 dice, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Le está preguntando a Giesi. Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Esa mujer aparentemente lo tiene todo, es muy rica, es muy importante, es hospitalaria, pero no tiene hijo, no tiene descendencia. Y el texto me da a entender que está casada con alguien viejo, como era muy común en aquellos tiempos, ¿verdad? Y allí quiero hacer un paralelismo con nuestros tiempos. Si el Espíritu Santo no está encendido en su vida, tal vez de manera espiritual usted esté viviendo una comunión con alguien viejo. Cuando el Espíritu Santo habite con usted porque le hizo una habitación, Él se va a dar cuenta de sus necesidades, aunque no se las diga. ¿Qué le hace falta a esa mujer? Un hijo, una descendencia. Sin embargo, cuando le preguntó Eliseo qué quería, le dijo nada. Y no le mencionó nada de que quisiera un hijo. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo pidió cuando tuvo la oportunidad? Si esa mujer había estado esperando años descendencia y el profeta le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Pues cualquiera en su lugar hubiera aprovechado la oportunidad, ¿no? Yo creo que seguramente ya había pedido a Dios de alguna manera durante mucho tiempo tener hijos, pero como le pasó a Sara, con el paso del tiempo se desanimó, se resignó y su sueño de tener un hijo se murió literalmente. Ella pensó que ya era una cosa imposible. Así que cuando el profeta le pregunta qué puede hacer por ti, le dice nada, porque ni siquiera ve como una posibilidad que el profeta pueda cumplirle su sueño. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros en una intimidad completa, ya no podemos pensar que hay cosas imposibles para Dios. Ahora, es interesante porque la manda a llamar 2 veces. La primera vez, ¿qué necesitas que yo haga por ti? Pues nada. Dijera a los chavos ahora, lo batió, ¿verdad? Pero la segunda vez, la manda a llamar, pero no le da oportunidad y le dice en el versículo 15 y 16, dijo entonces, llámala, y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene por ese tiempo abrazarás a un hijo. La primera vez le pregunta, ¿qué quieres? Nada. Pues la segunda vez ni siquiera le pregunta. Dice, párate aquí, no le da opción. No le da opción a que otra vez lo bate diciendo no quiero nada, ¿verdad?
Tan pronto llega ella a la puerta, el profeta le dice: el año que viene recibirás a un hijo. Cuando Dios sabe lo que necesita usted, desde luego dentro del marco de su voluntad, aunque usted no se lo ha pedido, Él se lo va a dar como consecuencia de que usted esté honrando la presencia suya a través del Espíritu Santo en su vida. Y me recuerda mucho el pasaje de Mateo 6, 32 y 33, cuando dice: los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, de todas estas cosas. Si ven la relación entre el Nuevo Testamento y el relato de Eliseo vio la necesidad de esa mujer. Aquí nos dice: el Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el versículo 33, creo que todos se lo saben de memoria: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En la segunda parte del versículo 16, cuando Eliseo le dice que al año siguiente iba a recibir un hijo, ella tiene la misma reacción que Sara, la esposa de Abraham. Ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Le contesta hasta tal vez un poquito incómoda o molesta: no te burles, más que nada no me des falsas esperanzas, ¿no? Pero en el versículo 17 vemos que se cumple la palabra. Mas la mujer concibió y dio a luz a un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Los versículos siguientes nos muestran, nos indican, nos relatan que el niño creció, que un día acompañó, ya más grandecito, acompañó a su padre al campo y que le dio un fuerte dolor de cabeza. El padre lo regresó con la mamá, pero el niño murió. Podemos pensar: estuvo expuesto al sol, murió de una insolación que era un mal común en estos tiempos. A esta mujer, que le hizo un aposento al Espíritu Santo, se le muere su hijo. Y yo quiero preguntarle, simbólicamente, desde luego, ¿algo se le ha muerto últimamente? ¿Se le ha muerto su fe, su esperanza? ¿Se le ha muerto la confianza en las promesas de Dios? ¿Alguna doctrina falsa lo ha confundido? Mire, si usted le hace una invitación a la persona del Espíritu Santo, Él puede resucitar cualquier cosa que se le haya muerto. Esta mujer, es un relato un poquito largo, voy a tratar de resumirlo. Sube a su hijo muerto y lo pone sobre la cama que ocupaba Eliseo, cierra la puerta y se va. Para ello, el profeta no estaba en ese momento en este lugar, ¿verdad? Se había ido probablemente, nos dice la palabra, al Monte Carmelo, donde llevaba ciertas actividades, y la mujer lo va a buscar hasta allá. Y cuando la ve llegar, Eliseo le dice a Giesi: oye, ve a recibirla, pregúntale cómo está. No, estoy bien. Pero esta mujer, cuando se le muere el hijo, no hace preparativos para sepultarlo. Lo pone encima de la cama de Eliseo y se va para buscarlo. Cuando Eliseo se acerca y le dice a Giesi: esta mujer tiene algo, pero Dios no me ha revelado qué tiene. Entonces le reclama a esa mujer y le dice que, pues, ¿por qué me prometiste y me diste un hijo si era para que se muriera, no? Y Giesi,
Eliseo manda a Giezi a tomar la delantera y le da instrucciones para resucitar al niño. Giezi se adelanta, después se va Eliseo atrás, pero los esfuerzos de Giezi no traen resultado. Pero cuando llega Eliseo a la casa, el niño sigue muerto tendido sobre su cama. Entra él, cierra las puertas y ora al Señor. Después se tiende, nos dice la palabra, estamos en el versículo 34, si lo quieren apuntar. Pone su boca sobre la boca del niño y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. La aplicación para nosotros, que cuando Eliseo se recostó sobre el niño, dice la palabra que el niño entró en calor, empezó a regresar a la vida. Allí entendemos que la presencia de Dios en nuestra vida siempre estará por encima de cualquier problema o de cualquier circunstancia adversa que nosotros enfrentemos. La presencia de Dios se pone sobre algo. El Espíritu Santo se pone sobre algo. Eliseo se puso sobre el niño muerto. Dice que se paseó por la casa a varios lados y después subió y se tendió sobre el niño nuevamente. Y dice que el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Normalmente cuando estornudamos lo que salen son microbios, bacterias, ¿verdad? Impurezas. Simbólicamente nos muestra que cuando el Espíritu Santo se pone sobre nosotros, pues muchas cosas impuras van a salir de nuestra mente, de nuestra vida. Más adelante, en el capítulo 8, si bien recuerdo, hay un relato que Eliseo le dice, va a ver a esa mujer y le dice que se vaya a vivir a otro lugar, porque Jehová va a traer un hambre sobre la región durante 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo caso. La misma mujer, la tsunamita, ¿verdad? Hizo como le dijo el varón de Dios. Se fue con su familia y vivió en tierra de los filisteos, una nación vecina, durante 7 años. Cuando pasaron los 7 años, la mujer volvió, pero no, pues habían tomado sus tierras, ¿no? Y ella se presenta, va a buscar al rey para que sus pertenencias, sus tierras le sean de vuelta. Y dice en el capítulo 8, versículo 4, y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Justamente en este momento, versículo 5, dice: mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a su mujer, versículo 6, ella se lo contó con sus propias palabras. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Quiero concluir esta parte del mensaje antes de entrar a una fase de ministración. Jenny, no sé si me pudieras acompañar en el teclado, por favor.
Eliseo está tan lleno del fuego, de la presencia de Dios en su vida, que aún después de su muerte, sus huesos resucitan a un muerto. Si quieren leer el relato, no se lo estoy resumiendo, lo encontrarán en 2 de Reyes, capítulo 13, versículos del 20 y 21, porque había guerra en esos momentos y unos soldados quisieron enterrar uno de sus muertos y lo iban a poner en la tumba habían abierto la tumba de Eliseo y ahí lo querían poner, pero como llegaron otros enemigos, pues en lugar de enterrarlo como Dios manda, ahora sí, nada más lo aventaron en la tumba, y al momento que su cuerpo de este soldado muerto tocó los huesos de Eliseo, ese soldado revivió. Significa que aún con su muerte Eliseo siguió dando vida, ¿verdad? Y ese último relato me recuerdo mucho, traigo un eco en mi cabeza con el Nuevo Testamento, porque con Cristo, a través de su muerte, nosotros, cuando nos acercamos a Él y tocamos lo que pudieran ser los huesos de Eliseo, diciendo, Cristo resucitado, también Él nos resucita a nosotros y seremos resucitados en aquel día. Ese mensaje no me atrevería a decir que es para alguno, me conocen, yo sé que no es para alguno de ustedes, yo sé que es para cada uno de nosotros, ¿sí? Me incluyo. Quiero que sepan que cuando uno está en este lugar y está predicando la palabra de Dios, al primero que le predicamos es a uno mismo. Eso se entiende, así que ese mensaje es para cada uno de nosotros, y créame que al compartirlo con usted me está edificando mucho. Cual sea su situación particular, Dios a través de su Espíritu Santo quiere morar con usted y quiere que usted le haga un pequeño aposento. Y para concluir, y que tal vez le quede algunas cosas, vamos a sintetizar, quiero mencionar 3 cosas importantes que hizo la mujer y una serie de consecuencias, más o menos son como 6, que ocurrieron después. Primera cosa, el Espíritu Santo está pasando por aquí. Ahora, tú eres aquella mujer. El Espíritu Santo que está pasando por aquí es Eliseo. El Espíritu Santo está pasando por aquí y Él lo quiere bendecir a usted. No importa su edad, no importa su situación, no importa si es bueno, si es malo, si es un partido político o otro, si le va a un equipo deportivo o a otro, Dios quiere bendecirlo. Él está esperando a ver si usted, como la mujer, sale a donde Él está y le dice: Espíritu Santo, te quiero en mi vida, te quiero en mi matrimonio, te quiero en mi casa. Como la tsunamita nos invita el texto a que busquemos insistentemente establecer una relación con Él. Como ella, no se desanime usted si no logra al primer intento eso. Como ella, insista usted y persevere. ¿Cuántos aquí verdaderamente tienen hambre de la presencia de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Amén. ¿Cuántos no estamos conformes nada más con venir a las reuniones de la iglesia, sino que queremos algo más? Soy el primero en levantar la mano con ustedes. La segunda cosa que aprendemos de esta mujer es cultivar una comunión. Ella no solamente inició una relación, la cultivó, la relación con Eliseo, que para nosotros es la relación con el Espíritu Santo, para que Él se sienta en confianza con nosotros.
Debe ser la presencia de Dios la que diariamente guíe nuestras vidas. ¿Tiene usted hambre por la presencia de Dios en su vida? Conforme consolide usted su relación con el Espíritu Santo, Él le va a dar discernimiento, Él le va a dar entendimiento, Él le va a dar revelación. De pronto va a empezar a pensar de manera diferente, va a empezar a hablar diferente, va a empezar a tomar decisiones correctas. Tercera cosa, cuando tenga una relación más cercana con el Espíritu Santo, no va a ser suficiente para usted. Usted va a querer que Él more en usted de manera permanente. Le va a hacer un pequeño aposento. Repita por favor conmigo: yo quiero que se quede. Yo necesito que el poder de Dios se quede en mi casa. Yo necesito que el avivamiento llegue a mi casa. Ahora, para cerrar, preste su atención unos minutos más a las consecuencias de tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Primera consecuencia: Dios le va a hablar. En cuanto usted le haya hecho un pequeño aposento al Espíritu Santo, su vida va a cambiar drásticamente para bien. Ahora sí, su rutina, su paz, su comodidad ya se acabaron. Dios le va a hablar más y más cada día. Él le va a hablar en la noche, le va a hablar en la mañana, le va a hablar en la tarde, le va a hablar en todo tiempo. Debemos estar listos para que Dios hable a nuestra vida. ¿Estás listo para que Dios te diga lo que no quieres oír, pero que sí necesitas oír? Las bendiciones que Él le va a dar van muy por encima de cualquier inconveniente que pueda sentir cuando Él le llame. Segunda consecuencia: cuando el Espíritu Santo habite con usted, porque le hizo su aposento, porque le hizo su habitación, Él se va a dar cuenta de las necesidades que usted tenga, aunque no se la diga. Así como Eliseo se dio cuenta que la mujer no tenía hijos, aunque ella no le dijo eso, y le anunció que el año siguiente iba a tener un hijo. Dios le va a bendecir con cosas que llegaron a pensar que eran imposibles, pero eso hasta cuando usted aprenda a honrar la persona del Espíritu Santo en su vida. Tercera resultado, tercera consecuencia: el hijo de la mujer murió, Eliseo lo resucitó. De igual manera, Dios va a resucitar sus sueños, va a resucitar las visiones que usted dejó morir. Pero tendrá que subir de rodillas, como aquella mujer subió al aposento de Eliseo. Tendrá que subir con las manos en alto, adorando, llenos de su palabra. Cuarta consecuencia: la presencia de Dios siempre estará por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier problema que enfrente. Cuando la mujer le subió al niño muerto a Eliseo, después de regresar de su viaje, se puso sobre él. La presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios a través del Espíritu Santo se pone sobre sus circunstancias, sus problemas y sus crisis. Quinta consecuencia: le dije que hay cosas que aún con oración no van a dejar de pasar, pero aunque pasen, Dios permitirá que usted las pueda atravesar y las pueda librar. Recuerden cuando Eliseo le advirtió a la mujer que se fuera a otro lado porque iba a haber hambre durante 7 años. Se lo dijo, pero a veces a nosotros, Dios, cuando vea que hay un peligro para nuestra integridad, para nuestra vida, para nuestra salud, sin que nos demos cuenta, nos va a llevar a otro lado. ¿Cuántos accidentes, cuántas tragedias Dios no ha permitido que llegaran a nuestra vida, precisamente bajo ese mismo principio, sin que nosotros
nos diéramos cuenta. Las cosas pasarán y Dios nos permitirá atravesarlas. No es que Dios detenga las cosas adversas, sino que nos permite enfrentarlas. ¿Recuerdan a Daniel cuando fue echado al foso de los leones? Pues Dios no impidió que Daniel fuera al foso de los leones. ¿Qué hizo? Les cerró la boca a los leones. Y última consecuencia, aunque hubiera más enseñanzas, pero también el tiempo me limita, ya me pasé bastante. Aquella mujer, cuando salió del país, enemigos, vecinos, se apropiaron de sus cosas. Nosotros, el diablo nos quita muchas cosas, ¿verdad? No forzosamente material, nos quita la paz, nos quita la salud, nos quita los sueños, muchas cosas. Pero cuando regresa esta mujer, como le hizo su aposento a Eliseo, como honró a la presencia de Dios a través de su profeta, el rey ordena que todas sus tierras le sean devueltas, e incluso que todo el fruto que produjeron durante los 7 años que ella estuvo fuera le sean devueltas. Última enseñanza que quiero dejarle en esta tarde es que el diablo le va a tener que devolver muchas cosas que le robó. Así, mis hermanos, Dios quiere que usted aplique a su vida lo que ha escuchado de este relato de la mujer sunamita, y que como ella usted le haga un pequeño aposento en su vida. Empecé este mensaje diciendo que es necesaria la presencia del Espíritu Santo en su vida diaria, y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Haga la prueba, hágale a Dios un pequeño aposento en su vida y verán los resultados. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú eres fiel a tus promesas. Tu palabra hoy trajo revelación, entendimiento y sabiduría del cielo. Trajo poder en nuestro corazón y en el espíritu de los que han escuchado hoy tu palabra. Que el mensaje de enseñanza que hoy nos diste cobre vida en nosotros, y que cada uno se asegure de hacer un pequeño aposento para ti. En el nombre de Jesús que está